3, 2, 1. La izquierda y la derecha en la política colombiana. Tal como dijimos en el último vídeo, vamos a analizar la diferencia que hay entre los conceptos de izquierda y de derecha en política. Para entender este tema, que es un tanto extenso, habría que hacer un análisis en el recorrido histórico que han desempeñado estos términos, y cuáles son las nociones y los conceptos que las anteceden. Las nociones de izquierda y de derecha conllevan de forma implícita una oposición en política. Ambos términos nacen en la Francia de 1789, durante el inicio de la Revolución Francesa, para posteriormente extenderse a gran parte de los sistemas políticos del mundo. Las particularidades de esta bipolarización, en líneas generales, se enfrentan y se oponen. Como vamos a ver en el desarrollo de esta presentación, entre los principios que se asocian desde el lado de la izquierda, estarían los valores de progreso, igualdad jurídica, respeto a lo nacional e internacional, sentimiento autóctono, solidaridad, insubordinación ante la injusticia, secularismo, el desarrollo de autodeterminación y la justicia social, mediante una economía planificada, entre otros. Desde el lado de la derecha, se resaltan o destacan los valores de autoridad, identidad nacional, orden, seguridad, militarismo, tradición, religión, conservadurismo, libertad económica, entre otros. En cuanto a los valores de trabajo, libertad, mérito, justicia, sin duda son más transversales. Estos y muchos otros, a pesar de que el sentido que se atribuye a estos términos, puede variar según quien sea que los utiliza. Como ya dijimos, ambos términos nacen en la Francia de 1789, pero tienen unos antecedentes muy importantes, que deberíamos analizar antes de continuar, y se consolidan durante el inicio de la Revolución Francesa, para posteriormente extenderse a gran parte de los sistemas políticos del mundo. Aquí debemos hacernos varias preguntas, una de ellas, quizá la más importante sería, ¿qué había antes? A manera de ejemplo, podemos citar algunos casos que se han presentado en la historia reciente de la humanidad, como por ejemplo lo que ya venimos planteando en la Revolución Francesa, que desencadenó un enfrentamiento encarnizado entre jacobinos y girondinos, y que dejó una cantidad inmensa de muertos. De la misma manera podemos también citar otros episodios que se presentaron en los distintos países de Europa. Sin embargo, llama particularmente la atención por su importancia histórica y por la influencia de la Revolución Francesa, complementada con estudios posteriores hechos sobre el sistema de producción capitalista, un enfrentamiento también a muerte, en la Rusia zarista de principios del siglo XX, para derrocar la monarquía o el imperio del zar, entre bolcheviques y mencheviques, que también dejó un sinnúmero de muertos, y que terminó con la llegada del comunismo a la Unión Soviética, y la consabida respuesta de los Estados Unidos, en una carrera a muerte por la hegemonía y el dominio del mundo. Luego, tanto la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, como la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, también dejaron una impronta negativa en el concierto político colombiano. De allí surgió una división radical a escala mundial, más conocida como la Guerra Fría, que dividió al planeta entero en dos centros de poder. Gracias al desencuentro, la polarización, y al manejo inapropiado y extremo que se ha dado de estos dos conceptos, tenemos ejemplos recientes de políticas de extrema izquierda en el caso de América Latina, como la Cuba de Fidel Castro y la Venezuela de Hugo Chávez. La postura fascista en América Latina proveniente de las ideas de extrema derecha, también tiene ejemplos, como la Chile de Augusto Pinochet, como la Cuba de Fulgencio Batista, la Argentina de Jorge Rafael Videla o la Nicaragua de Anastasio Somoza. En el caso específico de Colombia, el escenario internacional de la Guerra Fría condujo a que se conformaran grupos de extrema izquierda de un lado, y a que rápidamente nuestra nación perdiera su neutralidad, y pasara a ser un aliado más de los Estados Unidos de América en contra del comunismo internacional. La Revolución Francesa hizo presencia en Colombia a través de las gestas de independencia del siglo XIX. En estos 200 años de una maltrecha independencia, se han presentado más de 10 guerras civiles que han dejado muchísimo dolor, tragedia, muerte y desolación. Ya tendremos oportunidad más adelante de estudiar a profundidad cada una de ellas, y las causas que las determinaron. Sin embargo, cabe destacar que estas guerras intestinas desestabilizaron nuestro proyecto de república democrática, e incidieron notoriamente en la situación actual de inestabilidad social,
corrupción, desigualdad y violencia generalizada que se vivió durante buena parte del siglo XX y que todavía perviven en el siglo XXI. La Revolución Francesa tuvo un alcance político tal, y una importancia histórica de tan gran magnitud, que propició e inspiró cambios fundamentales en todos los países de América Latina. Y Colombia no podía ser la excepción. Desde las gestas de independencia en 1819 y a lo largo del siglo XIX y el siglo XX, muchas de las situaciones de conflicto que se han presentado, estuvieron inspiradas en las problemáticas que se pusieron en evidencia en la Revolución Francesa. A manera de ejemplo, enumeramos algunas. Guerra entre federalistas y centralistas, 1812 a 1815. Guerra de los Supremos, 1839 a 1841. Guerra Civil de 1851 y Guerra Civil de 1854. Guerra Civil de 1860 a 1862, la Guerra Magna. Guerra Civil de 1876 a 1877. Guerra Civil de 1884 a 1885. Guerra de los Mil Días, 1899 a 1902. La violencia bipartidista, 1928 a 1958. Conflicto armado interno de Colombia, 1960 hasta hoy. Podemos resaltar por ejemplo la lucha entre federalistas y centralistas, la lucha y el enfrentamiento feroz entre liberales y conservadores, y la que se presenta y que todavía existe desde hace unos 30 años, entre guerrillas y paramilitares. Todo esto por la presencia del narcotráfico, y por la polarización que se vive en la política nacional, y que ha llevado a extremos. Una extrema izquierda que pretende socavar el sistema capitalista, y destruir el modo de producción nacional, y de otro lado una extrema derecha, que pretende exterminar a todo aquel que piense diferente. En el lado izquierdo extremo tenemos al comunismo que ha destruido muchas naciones por su demostrada inviabilidad, y del lado derecho, en el extremo, tenemos al fascismo, que también ha sido un sistema nefasto y que ha causado muerte y desolación, no únicamente en Colombia, sino en otros países del continente. Por fortuna, tanto en la izquierda como en la derecha hay pensamientos sensatos y coherentes, y posturas moderadas que, siendo convocadas de forma civilizada, podrían encontrar puntos en común para luchar contra lo que verdaderamente está azotando la vida nacional en la actualidad, como la desigualdad social, la corrupción, el narcotráfico, y la violencia generalizada que tanto dolor y muerte ha causado en nuestra querida nación. Pese a los esfuerzos que se han presentado en los últimos años para alcanzar la paz, sigue la presencia en las regiones de muchos grupos armados, que de uno y de otro lado, se alimentan del narcotráfico, y siguen opacando las posibilidades de un diálogo abierto y un acuerdo sobre lo fundamental. Curiosamente, en Colombia se ha suprimido la clase de historia desde hace más de 20 años en las instituciones educativas, quizá porque nuestra historia es tan tenebrosa, que hasta vergüenza da contarla. Por ello es importante que la juventud asuma una posición calificada y crítica sobre este importante tema. De todos los conceptos analizados para hacer un acercamiento sobre las diferencias entre la izquierda y la derecha, quizá los que mayor confrontación y dicotomía presentan, son los referidos al modelo económico. En el próximo vídeo, veremos cómo en cada una de las posturas, tanto de izquierda como de derecha, existe una dicotomía difícilmente conciliable entre libertad económica y equidad. Sin embargo, hay la posibilidad de diálogos fraternos y sinceros, que garanticen que la idea de paz prevalezca y pueda concretarse finalmente en Colombia. Cada estudiante de este curso recibirá en su correo electrónico personal, una copia de esta presentación. La actividad que deben realizar consiste en conseguir las fotos de todos los personajes que a su juicio, mejor representan cada situación. Deben llenar todas y cada una de las casillas que se encuentran vacías, y justificar el motivo y la argumentación que soporta la selección de cada fotografía. Si tienen alguna inquietud, pueden escribir al correo carlos.upegui@gmail.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.